Muchas personas creen que trabajar en un hospital de noche es tranquilo. Dicen que después de las 10 todo se vuelve silencio, que solo quedan algunos pacientes dormidos y el sonido lejano de las máquinas marcando el pulso de alguien que intenta seguir vivo. Eso es lo que yo también creía hasta mi tercer turno. Mi nombre no importa mucho. Lo único que necesitas saber es que durante 2 años trabajé como guardia de seguridad nocturno en un hospital viejo a las afueras de la ciudad. No era un hospital moderno. Era uno de esos edificios enormes, construidos en los años 70, con pasillos largos, luces fluorescentes que parpadeaban y paredes que parecían guardar demasiadas historias. El Hospital San Gabriel. Cuando llegué, el supervisor me dijo algo curioso. Las primeras noches son raras, me dijo mientras firmaba mis papeles. El edificio hace ruidos, no te asustes. Pensé que se refería a tuberías viejas o al viento golpeando las ventanas. No pregunté más. Mi trabajo era simple. Caminar por los pasillos cada hora, revisar que las puertas estuvieran cerradas y asegurarme de que nadie entrara en áreas restringidas. La primera noche fue completamente normal. La segunda también. Pero la tercera noche fue cuando escuché el primer sonido. Eran las 2:17 de la madrugada. Lo recuerdo exactamente porque el reloj digital del puesto de seguridad estaba justo frente a mí. Bip. El monitor de una de las cámaras hizo un pequeño parpadeo. Nada raro. Hasta que escuché algo por el radio interno. No era una voz. Era respiración. Un sonido lento. Como alguien respirando directamente contra el micrófono. ¿Enfermería? Pregunté por el radio. Silencio. La respiración seguía. Lenta. Pesada. Entonces presioné nuevamente el botón. ¿Quién está usando el canal? La respiración se detuvo. Y luego, escuché una frase. Muy baja. Muy débil. Como si viniera desde muy lejos. No mires la cámara 4. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Porque en ese momento, yo ya estaba mirando la cámara 4. Era una cámara que apuntaba al pasillo de pediatría, un área que estaba cerrada por remodelación. El pasillo estaba completamente vacío. Luces blancas. Puertas cerradas. Nada moviéndose. Pero entonces noté algo. La puerta del fondo. La puerta de la habitación 412. Estaba entreabierta. Eso era imposible. Yo mismo había revisado esa área a medianoche. Todas las puertas estaban cerradas. Tomé mi linterna. Y el radio. Voy a revisar pediatría, dije por protocolo. Nadie respondió. El camino hasta ese pasillo era largo. El hospital de noche se siente diferente. Durante el día todo está lleno de ruido. Carritos. Doctores. Conversaciones. Pero de noche, solo se escuchan máquinas y pasos lejanos. Mientras caminaba, noté algo raro. Las luces del pasillo comenzaron a apagarse detrás de mí, una por una, como si alguien fuera apagándolas. Giré rápidamente. Nada. Solo oscuridad. Seguí caminando. Cuando llegué al pasillo de pediatría, el silencio era extraño. Demasiado profundo. Ni siquiera se escuchaban las máquinas. Miré la puerta 412. Seguía entreabierta. Empujé lentamente. La habitación estaba vacía. Cama limpia. Equipo desconectado. Todo cubierto con una ligera capa de polvo. Parecía que nadie había entrado ahí en semanas. Suspiré. Seguramente el viento, murmuré. Estaba a punto de salir cuando escuché algo. Detrás de mí. Un sonido suave. Como si alguien estuviera moviendo los pies descalzos sobre el suelo. Me giré. Nada. Pero entonces, la puerta de la habitación se cerró. De golpe. ¡Pam! Mi corazón empezó a latir con fuerza. Intenté abrirla. No se movía. Como si alguien la estuviera sosteniendo desde afuera. Golpeé. ¿Hola? Silencio. Entonces escuché algo al otro lado de la puerta. Una voz infantil. Susurrando. No debiste entrar aquí. Mi garganta se secó. Porque esa voz no venía del pasillo. Venía de dentro de la habitación. Justo detrás de mí. Muy cerca. Demasiado cerca. Giré lentamente. Y entonces, vi algo reflejado en el vidrio negro del monitor apagado. Una silueta pequeña. Parada detrás de mí. Un niño. Pero cuando me volteé, no había nadie. La habitación estaba vacía. Otra vez. La puerta entonces se abrió sola. Muy despacio. Salí inmediatamente. Mi corazón todavía golpeaba en mi pecho. Corrí hacia la sala de cámaras. Revisé la grabación de la cámara 4. Y lo que vi. Todavía me cuesta explicarlo. En la grabación se veía claramente el pasillo. Yo entrando a la habitación 412. La puerta cerrándose. Todo normal. Hasta que, exactamente 10 segundos después de que yo entré, la cámara captó algo más. Un niño. Caminando lentamente por el pasillo. Descalzo. Con bata de hospital. Se detuvo frente a la puerta 412. Y se quedó mirando hacia adentro. Mirándome. Pero lo peor,
Fue cuando el niño levantó la cabeza. Porque la cámara captó su rostro. Y no tenía ojos. Solo oscuridad. Entonces levantó lentamente la mano. Y señaló directamente a la cámara. En ese momento el monitor se apagó. Las luces de la sala parpadearon. Y el radio volvió a encenderse solo. La misma respiración. Pero esta vez, la voz habló claramente. Ahora él sabe que lo viste. Y créeme, eso fue solo el comienzo. Porque esa misma noche, descubrí algo sobre la habitación 412. Algo que el hospital llevaba ocultando durante años. Y después de saberlo, entendí por qué el niño de la cámara nunca abandonaba ese pasillo. La voz del radio se apagó tan rápido como había aparecido. El silencio que quedó después fue mucho peor. Me quedé mirando el monitor negro de la cámara 4 durante varios segundos, esperando que volviera la imagen. Pero la pantalla seguía muerta, como si alguien hubiera desconectado el sistema. Mi primer pensamiento fue que todo tenía una explicación. Un fallo eléctrico. Una interferencia. Quizá alguien usando el radio desde otro piso. Pero había algo que no encajaba. La grabación. Ese niño no debía estar ahí. El área de pediatría llevaba meses cerrada. No había pacientes. No había personal. Solo habitaciones vacías. Respiré profundo y revisé las demás cámaras. Todo parecía normal. Urgencias tenía movimiento. 2 enfermeras caminaban por el pasillo. En terapia intensiva un médico revisaba monitores. Nada fuera de lo común. Excepto la cámara 4. Seguía completamente negra. Miré el reloj. 2:43 de la madrugada. Faltaban más de 3 horas para que terminara mi turno. No me gustaba la idea de volver a ese pasillo, pero el protocolo era claro. Si una cámara fallaba, el guardia debía revisar físicamente el área. Tomé el radio. Central a enfermería, voy a revisar el sistema de cámaras en pediatría. Nadie respondió. Eso ya era raro. Siempre había alguien en enfermería nocturna. Intenté otra vez. Enfermería, ¿me copian? Silencio. Solo estática. Sentí un nudo en el estómago. Tomé mi linterna y salí nuevamente al pasillo. El hospital de madrugada tiene un olor particular. Desinfectante mezclado con algo más. Algo viejo. Algo húmedo. Mientras caminaba, no podía sacarme de la cabeza la imagen del niño en la grabación. Especialmente su cara. Esa oscuridad donde deberían estar sus ojos. Intenté convencerme de que era un error visual. Un reflejo. Pero cuando llegué al pasillo de pediatría, sentí algo extraño inmediatamente. El aire estaba frío. Mucho más frío que el resto del hospital. Como si el aire acondicionado estuviera al máximo. Encendí la linterna. Las luces del pasillo estaban apagadas ahora. Todas. Eso no había pasado antes. Apunté la luz hacia la habitación 412. La puerta estaba abierta otra vez. Exactamente igual que antes. Genial, murmuré. Avancé despacio. Cada paso resonaba en el piso. Cuando llegué a la puerta, iluminé el interior. La habitación estaba igual que antes. Cama vacía. Monitores apagados. Pero algo había cambiado. La silla que estaba junto a la cama, ahora estaba frente a la puerta. Como si alguien hubiera estado sentado ahí mirándola. Me quedé congelado. Porque yo recordaba perfectamente que la silla estaba junto a la pared. Sentí un cosquilleo incómodo en la nuca. Como cuando alguien te observa. Moví lentamente la linterna hacia la esquina del cuarto. Nada. Luego hacia el baño. Nada. Pero justo cuando estaba por salir, escuché algo. Un pequeño golpe. En el techo. Toc. Me quedé quieto. Toc toc. Como si alguien caminara sobre el techo. Eso era imposible. Encima de ese piso no había otro nivel. Solo el ático del hospital que estaba sellado desde hacía años. Los golpes continuaron. Lentos. Arrastrados. Como pasos. Y entonces algo cayó del techo. Justo frente a mí. Un pequeño pedazo de yeso. Miré hacia arriba. Había una grieta nueva en el techo. Y algo oscuro parecía moverse dentro de ella. Retrocedí instintivamente. Entonces escuché la risa. Una risa infantil. Muy suave. Muy cerca. Pero no venía del techo. Venía del pasillo. Giré la linterna rápidamente hacia afuera. El pasillo estaba vacío. O al menos eso pensé durante un segundo. Hasta que la luz iluminó algo al fondo. Una figura pequeña. De pie. Inmóvil. El niño. Estaba ahí. A unos 20 metros. La misma bata de hospital. Los mismos pies descalzos. Pero esta vez no estaba mirando a la cámara. Me estaba mirando a mí. Sentí que el aire se me fue de los pulmones. «Hola». Logré decir. El niño no respondió. Solo inclinó lentamente la cabeza. Como si estuviera curioso. Di un paso hacia atrás. Y entonces él dio uno hacia adelante. Mi instinto gritó que me fuera. Pero algo me mantuvo ahí. Quizá incredulidad. Quizá miedo. El niño avanzó otro paso. La linterna iluminó su rostro.
Y esta vez pude verlo mejor. Su piel era pálida, demasiado pálida. ¿Y dónde debían estar sus ojos? Había dos huecos negros, como sombras profundas. No sangre, no heridas, solo oscuridad. Entonces habló. Tú no trabajabas aquí antes. Su voz era tranquila, como si simplemente estuviera conversando. No supe qué responder. ¿Dónde están tus padres? Pregunté automáticamente. El niño sonrió, pero fue una sonrisa que me heló la sangre, porque su boca se abrió demasiado, más de lo que debería. Están abajo. Mi corazón dio un salto. ¿Abajo dónde? El niño levantó lentamente la mano, y señaló el piso. En el sótano. Sentí un escalofrío inmediato. El sótano del hospital estaba cerrado, sellado. Nadie bajaba ahí desde hacía años. ¿Cómo llegaste aquí? Pregunté. El niño inclinó la cabeza otra vez. Nos trajeron. Esa palabra me hizo sentir peor. ¿Quién? La sonrisa del niño desapareció, y su rostro se volvió completamente serio. Los doctores. El pasillo se volvió más frío, mucho más frío. El niño dio otro paso hacia mí. Ellos dijeron que era para ayudarnos. Mi mente comenzó a armar piezas que no quería imaginar. Pero después, continuó el niño, su voz se volvió más baja. Ya no nos dejaron salir. El radio en mi cinturón comenzó a emitir estática, fuerte. El niño se detuvo, miró el radio, luego me miró otra vez, y dijo algo que todavía recuerdo perfectamente. Si bajas al sótano podrás verlos. En ese momento todas las luces del pasillo se encendieron de golpe, parpadeando. El niño desapareció. Simplemente ya no estaba ahí, como si nunca hubiera existido. El radio explotó en estática, y una voz adulta apareció entre el ruido. Una voz nerviosa, urgente. Guardia, ¿dónde estás? Era una enfermera. Estoy en pediatría, respondí. Hubo un silencio. Luego escuché algo que me dejó completamente helado. Sal de ahí ahora mismo. ¿Por qué? La enfermera tardó unos segundos en responder. Cuando habló, su voz temblaba. Porque la habitación 412 no debería estar abierta. Tragué saliva. ¿Por qué? Y entonces dijo algo que cambió completamente mi forma de ver ese hospital. Porque ese cuarto fue clausurado después de lo que pasó con los niños del sótano. El radio volvió a llenarse de estática. Pero antes de que la señal se perdiera, escuché una última frase, una que me hizo entender que esa noche apenas estaba empezando. Y si viste a uno de ellos significa que ya saben que estás aquí. Y créeme, lo que encontré después cuando bajé al sótano del hospital, fue mucho peor de lo que puedas imaginar. Me quedé mirando el radio en mi mano durante varios segundos. La estática finalmente se apagó. El hospital volvió a quedar en ese silencio pesado que solo existe de madrugada. Miré otra vez el pasillo. El niño ya no estaba, pero la sensación de que alguien me observaba no desapareció. Cerré la puerta de la habitación 412 con fuerza y regresé caminando rápido hacia la sala de seguridad. Mientras avanzaba, no podía dejar de pensar en lo que había dicho la enfermera. Los niños del sótano. Esa frase no me gustaba nada. Cuando llegué a la sala de cámaras, las luces seguían parpadeando ocasionalmente. El sistema de vigilancia se estaba reiniciando. Una por una, las cámaras comenzaron a volver. Urgencias. Quirófano. Pasillo central. Finalmente, la cámara 4. La imagen volvió con un pequeño chasquido electrónico. Miré inmediatamente el pasillo de pediatría. Vacío. La puerta 412 cerrada. Nada moviéndose. Sentí un pequeño alivio que duró exactamente 3 segundos. Porque algo apareció en otra cámara. La cámara 9. Era una cámara que casi nadie revisaba. Apuntaba a una vieja puerta metálica al final de un corredor poco usado. La puerta del sótano. El hospital tenía varios pisos bajo tierra, pero uno de ellos estaba sellado. Siempre que pregunté por qué, me dijeron lo mismo. Viejas instalaciones. Nada más. Pero ahora, la puerta metálica estaba abierta. Apenas unos centímetros. Me incliné más cerca del monitor. No recordaba haber visto esa puerta abierta nunca. El ángulo de la cámara mostraba el interior oscuro de la escalera que descendía. Nada más. Entonces el radio volvió a emitir un pequeño chasquido. Guardia, susurró la voz de la enfermera. Aquí estoy. ¿Sigues en pediatría? No. Estoy en la sala de cámaras. Hubo un pequeño silencio. ¿Viste algo más? Miré la pantalla del sótano. La puerta seguía entreabierta. La puerta del sótano está abierta. El silencio del otro lado fue inmediato. Tan largo que pensé que la señal se había perdido. Pero entonces la enfermera habló otra vez. Y su voz sonaba peor. Mucho peor. Eso no puede estar abierto. Pues lo está. Escuché cómo respiraba rápido. Escúchame bien, dijo finalmente. No bajes. ¿Por qué? Porque ese lugar.
Se detuvo, como si no quisiera decir lo siguiente. Ese lugar fue donde los niños desaparecieron. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué niños? Hace 15 años, susurró. Hubo un programa experimental en el hospital. ¿Experimental? Tratamientos neurológicos para niños con enfermedades graves. Mi mente comenzó a llenarse de imágenes desagradables. ¿Qué pasó? La enfermera tardó en responder. Empezaron a morir. Eso pasa en hospitales. No así. El tono de su voz cambió. Primero uno. Luego otro. Luego 3 en la misma semana. Miré nuevamente la cámara del sótano. Algo se movió dentro de la oscuridad. Un pequeño movimiento. Como una sombra pasando frente a la escalera. Los padres comenzaron a sospechar, continuó ella. Pero el hospital decía que eran complicaciones médicas. ¿Y? Una noche todos los niños del programa desaparecieron. Mi estómago se tensó. ¿Desaparecieron cómo? Sus camas estaban vacías. ¿Y las cámaras? No grabaron nada. La imagen del niño sin ojos apareció nuevamente en mi mente. ¿Cuántos niños eran? La enfermera respondió en voz baja. 9. Miré la cámara del sótano otra vez. La puerta metálica ahora estaba un poco más abierta, como si alguien la hubiera empujado desde abajo. ¿Y nunca los encontraron? No. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué hicieron entonces? Sellaron el piso. ¿Así nada más? Oficialmente hubo una fuga de gas en ese nivel. Dijeron que era peligroso entrar. ¿Y tú crees eso? La enfermera tardó en responder. No. Un golpe fuerte resonó en algún lugar del hospital. Un golpe metálico, lejano, pero lo suficientemente fuerte para escucharse por los pasillos. Miré rápidamente todas las cámaras. Nada. ¿Escuchaste eso? Pregunté. Sí. Entonces algo apareció en la cámara del sótano. Una figura, pequeña, subiendo lentamente los escalones. Mi sangre se heló. Era un niño. Otro. La misma bata de hospital. Los mismos pies descalzos. Pero no caminaba normalmente. Subía las escaleras arrastrando una pierna. Paso. Arrastre. Paso. Arrastre. La enfermera hablaba en el radio, pero apenas la escuchaba. «Guardia, ¿sigues ahí?» No respondí, porque el niño acababa de detenerse justo frente a la puerta metálica, y lentamente levantó la cabeza, directamente hacia la cámara. Su rostro estaba completamente pálido. Pero lo peor, es que sí tenía ojos. Pero no eran normales. Eran completamente negros. Como tinta. El niño abrió lentamente la boca. Y sonrió. La cámara comenzó a fallar. La imagen se llenó de interferencia. Pero antes de que se perdiera, el niño levantó una mano. Y golpeó la puerta desde adentro. La puerta del sótano se abrió completamente. El pasillo de la cámara 9 ahora mostraba la entrada oscura. Vacía. Pero entonces algo más apareció en la pantalla. Una mano. Luego otra. Luego otra más. Pequeñas manos infantiles agarrando el marco de la puerta desde abajo. Mi respiración se detuvo. Porque no era un niño. Eran varios. Muchos. Las manos comenzaron a salir lentamente desde la oscuridad del sótano. Y la enfermera gritó por el radio. «Cierra esa puerta». Pero ya era demasiado tarde. Porque algo acababa de aparecer detrás de mí. Justo en la sala de cámaras. Escuché claramente unos pasos. Muy lentos. Muy cerca. Como pies descalzos caminando sobre el piso. Y una voz infantil susurró justo detrás de mi oído. «Te dijimos que estaban abajo». No me moví. Literalmente me quedé congelado en la silla frente a los monitores. Sentía el aire frío detrás de mi cuello como si alguien estuviera parado a menos de 1 metro. Respirando. Muy despacio. La voz infantil seguía ahí. «Te dijimos que estaban abajo». Tragué saliva lentamente. Mis ojos seguían clavados en la cámara del sótano. Las pequeñas manos seguían apareciendo desde la oscuridad. 1, 2, 3, 4. Más manos se agarraban del marco metálico de la puerta, como si muchos niños estuvieran intentando salir al mismo tiempo. Pero lo peor, era que ninguno terminaba de salir completamente. Solo las manos. Como si algo los estuviera reteniendo desde abajo. Mi radio crujió con estática. La voz de la enfermera volvió. «Guardia. ¿Qué está pasando?» No respondí, porque en ese momento reuní el valor suficiente para girar lentamente la cabeza. Muy despacio. Centímetro por centímetro. Sentía mi corazón golpeando tan fuerte que parecía que iba a salirse del pecho. Cuando finalmente miré detrás de mí, no había nadie. La sala de cámaras estaba vacía. Pero el frío seguía ahí. Ese frío extraño que ya había sentido en pediatría. Volví a mirar el monitor. Las manos habían desaparecido. La puerta del sótano estaba abierta, pero la escalera volvía a verse completamente oscura. Silencio absoluto. «Guardia», insistió la enfermera. «Estoy aquí».
Mi voz salió más tensa de lo que esperaba. ¿Qué viste? Miré otra vez la cámara. Niños. La palabra se quedó flotando unos segundos en el radio. ¿Cuántos? Respiré profundo. No lo sé. El silencio que siguió fue incómodo, muy largo. Escucha, dijo finalmente ella. Hay algo que nunca nos dijeron oficialmente, pero los que llevamos años aquí lo sabemos. Me incliné hacia el radio. ¿Qué cosa? Los niños del programa no murieron todos. Sentí un escalofrío inmediato. Entonces, algunos sobrevivieron. Pero dijiste que desaparecieron. Sí, la enfermera respiró profundo. Porque nunca se supo dónde terminaron. Miré nuevamente el monitor del sótano. ¿Crees que siguen ahí abajo? No lo sé. En ese momento uno de los monitores emitió un pitido fuerte. Otra cámara se activó. Cámara 12. La pantalla mostró el pasillo de maternidad. Y ahí estaba. Otro niño. De pie. Mirando directamente a la cámara. Sentí el estómago caerme. Hay otro, dije. ¿Dónde? Maternidad. La enfermera soltó un suspiro nervioso. Eso no es posible. Pero en ese momento apareció otro. En la cámara 14. Pasillo de cirugía. Luego otro. Cámara 17. Entrada de urgencias. Los niños estaban apareciendo por todo el hospital. De pie. Inmóviles. Mirando las cámaras. ¿Qué demonios? Murmuré. La enfermera habló rápidamente. Escúchame bien. Si esos niños están caminando por el hospital, se detuvo. Significa que algo los dejó salir. Miré la cámara del sótano. La puerta seguía abierta. Pero algo comenzó a moverse dentro de la oscuridad. Algo grande. No era un niño. La silueta era demasiado alta. Demasiado delgada. Como una figura adulta. Pero torcida. La figura subió lentamente un escalón. La cámara empezó a fallar otra vez. Interferencia. La imagen temblaba. Pero pude ver algo claramente. La figura estaba cubierta con una bata médica vieja. Rota. Manchada. Y caminaba de una forma antinatural. Como si sus articulaciones no funcionaran bien. ¿Hay alguien más?, susurré. ¿Quién? No es un niño. La enfermera no respondió. Solo escuché su respiración. La figura finalmente llegó al pasillo del sótano. La cámara captó su rostro por un segundo. Y lo que vi me hizo sentir náuseas. Era un hombre. Pero su cara parecía incompleta. La piel estaba hundida en algunas partes. Y sus ojos. Eran completamente blancos. Sin pupilas. Sin iris. Solo blanco. La figura se detuvo frente a la cámara. Y lentamente levantó la cabeza. Como si supiera exactamente dónde estaba. Luego abrió la boca. Y habló. Pero su voz no era normal. Era como si muchas voces infantiles hablaran al mismo tiempo. Nos dejaron abajo. La cámara empezó a llenarse de estática. Pero la figura siguió hablando. Nos prometieron que nos curarían. En las otras cámaras los niños comenzaron a moverse. Muy lentamente. Caminando por los pasillos. Todos en la misma dirección. Hacia el centro del hospital. Hacia la sala de cámaras. Mi sangre se heló. Se están moviendo, dije. ¿A dónde? Miré el mapa de cámaras. Los puntos donde aparecían los niños avanzaban lentamente. Hacia mí. El radio quedó en silencio. Luego la enfermera susurró algo que me hizo sentir aún peor. Entonces ya es tarde. ¿Tarde para qué? Para que te escondas. Un golpe fuerte resonó en la puerta de la sala de cámaras. ¡Pam! Me levanté de la silla de un salto. Otro golpe. ¡Pam! La puerta vibró en el marco. ¿Qué está pasando?, preguntó la enfermera. No respondí, porque algo estaba raspando la puerta desde afuera, como uñas arrastrándose lentamente por el metal. R. Luego escuché varias respiraciones. Muchas. Demasiadas. Y una voz infantil habló desde el otro lado de la puerta. Muy cerca. Sabemos que estás ahí. Mi mano temblaba mientras sostenía el radio. ¿Qué quieren?, pregunté en voz baja. Hubo silencio unos segundos. Luego varios niños respondieron al mismo tiempo. Queremos que bajes con nosotros. Un tercer golpe sacudió la puerta. Más fuerte que los anteriores. ¡Pam! Las bisagras crujieron. Y en ese momento la cámara del sótano mostró algo que me dejó completamente paralizado. La figura del médico. No estaba sola. Detrás de él. Había muchos más. Sombras humanas moviéndose lentamente en la oscuridad del nivel sellado. Decenas. Tal vez más. Y todos comenzaron a subir las escaleras. El tercer golpe contra la puerta fue tan fuerte que pensé que el metal iba a doblarse. ¡Pam! Las luces de la sala de cámaras parpadearon. El sonido de uñas raspando el metal continuaba lentamente desde el otro lado. Me acerqué al monitor otra vez.
La cámara del sótano seguía funcionando, pero la imagen era cada vez peor. Estática. Interferencia. Sombras moviéndose. Pero aún así podía distinguir algo claramente. Las figuras estaban subiendo. Muchas. No eran solo niños. Había adultos también. Algunos caminaban torcidos. Otros se arrastraban por los escalones. La figura del médico de ojos blancos seguía al frente, como si estuviera guiándolos. Mi radio volvió a crujir. Guardia, dime que no abriste esa puerta. No lo hice. Entonces alguien más lo hizo. ¿Quién? La enfermera tardó unos segundos en responder. Tal vez ellos mismos. Miré otra vez el monitor. Eso no tiene sentido. Nada de esto lo tiene. El raspado en la puerta se detuvo de repente. El silencio que siguió fue aún peor, porque ahora podía escuchar algo diferente. Pasos. Muchos pasos. Alejándose por el pasillo. Me acerqué lentamente a la puerta. Apoyé el oído contra el metal. Silencio. Giré el seguro con cuidado. Y abrí apenas unos centímetros. El pasillo estaba vacío. Pero algo en el suelo llamó mi atención. Pequeñas huellas húmedas. Huellas de pies descalzos. Docenas de ellas. Y todas iban en la misma dirección. Hacia el ascensor principal del hospital. Cerré la puerta inmediatamente. Se fueron, susurré. ¿A dónde? Al ascensor. La enfermera respiró rápido. Entonces están subiendo. ¿Subiendo a dónde? A los pisos donde están los pacientes. Miré el monitor de urgencias. Las enfermeras seguían trabajando. Los médicos caminaban normalmente. Nadie parecía notar nada extraño. ¿No los están viendo?, dije. ¿Qué? Los niños, nadie más los está viendo. La enfermera se quedó en silencio. Luego dijo algo que me hizo sentir un vacío en el estómago. Entonces tal vez solo tú puedes verlos. Mi mente intentó procesar eso. ¿Por qué yo? Pero ella no respondió. En ese momento la cámara del sótano volvió a enfocarse mejor. Y lo que mostró fue peor que todo lo anterior. La escalera estaba vacía ahora. Las figuras ya habían subido. Pero algo quedó visible en el piso inferior. Un cuarto. Una puerta abierta. La cámara estaba captando el interior. Había camas metálicas. Pequeñas. Camas de hospital para niños. Pero todas estaban llenas de algo oscuro. Manchas en las sábanas. Manchas viejas. Secas. Sentí náuseas. Creo que estoy viendo el laboratorio, dije. ¿Qué laboratorio? ¿Dónde hacían los experimentos? La enfermera no respondió. Entonces noté algo más en la imagen. Una pared llena de archivos. Carpetas médicas. Una de ellas estaba abierta sobre una mesa. Y la cámara, por pura casualidad, apuntaba justo hacia ella. Me acerqué al monitor. Había una foto. Una foto vieja. De un grupo de niños. 9. Todos con batas de hospital. Parados frente a la cámara. Y detrás de ellos. Varios doctores. Entre ellos uno que reconocí inmediatamente. El mismo hombre de la cámara. El de ojos blancos. Debajo de la foto había una fecha. 2009. Y un título escrito a mano. Programa de restauración neural. Sentí que el estómago se me hundía. Creo que sé qué estaban intentando hacer. ¿Qué cosa? Intentaban reparar daño cerebral. Eso no suena tan terrible. Sí, pero mira esto. Debajo del título había una nota. Una sola línea escrita en tinta roja. Los sujetos muestran actividad neural incluso después del paro cardíaco. Me quedé mirando esas palabras. ¿Qué significa eso?, preguntó la enfermera. No respondí de inmediato, porque mi mente estaba armando algo horrible. Creo que intentaron mantener el cerebro funcionando después de la muerte. El silencio en el radio fue total. Eso es imposible, dijo finalmente. Tal vez no. Miré nuevamente la foto. Los niños de la imagen estaban sonriendo, pero algo en sus ojos se veía extraño, muy extraño, como si no estuvieran mirando realmente a la cámara. Si los experimentos funcionaron, murmuré. ¿Qué? Tal vez nunca murieron completamente. Un ruido fuerte resonó en el hospital. No era un golpe. Era el sonido del ascensor llegando a un piso. Miré la cámara del vestíbulo. Las puertas del ascensor se abrieron lentamente. Y algo salió. Primero un niño. Luego otro más. En pocos segundos había más de 10 figuras infantiles caminando por el lobby del hospital. Pero los doctores y enfermeras seguían trabajando normalmente. Como si no estuvieran ahí. Como si no pudieran verlos. Los niños comenzaron a caminar por el hospital. Pero no lo hacían al azar. Todos iban en la misma dirección. El ala antigua del edificio. Donde estaba pediatría. Mi piel se erizó. Están regresando, dije. ¿A dónde? ¿A dónde empezó todo? El radio crujió nuevamente. Escúchame, dijo la enfermera. Si esos niños están regresando a pediatría. ¿Sí? Entonces quieren mostrarte algo. ¿Por qué a mí? No lo sé.
Miré el monitor otra vez. El ascensor volvió a cerrarse. Pero justo antes de que las puertas se juntaran, vi algo dentro. La figura del médico. De pie, mirando directamente a la cámara. Y levantó lentamente una mano. Como invitándome. Como si supiera exactamente dónde estaba yo. Como si quisiera que lo siguiera. El ascensor comenzó a subir. Directamente al piso de pediatría. Y en ese momento el radio emitió un último susurro. No era la enfermera. Era otra voz. Una voz infantil. Muy cerca del micrófono. Si quieres saber lo que nos hicieron. Entonces la señal se cortó. Y todas las cámaras del hospital se apagaron al mismo tiempo. La sala de cámaras quedó completamente oscura. Y escuché algo que me hizo entender que el final de esa noche estaba a punto de comenzar. El sonido del ascensor abriéndose. Justo en el pasillo frente a mi puerta. Las cámaras se apagaron todas al mismo tiempo. La sala quedó completamente oscura. Durante unos segundos lo único que escuché fue mi propia respiración rápida, temblorosa. Luego llegó el sonido. El ascensor. Un ding metálico resonó en el pasillo. Y las puertas se abrieron. No podía ver nada desde la sala de cámaras, pero lo escuché claramente. Pequeños pasos. Muchos. Descalzos. Caminando lentamente por el piso. Tap 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 tap. Mi cuerpo entero se tensó. Sabía exactamente quiénes eran. Los pasos se detuvieron justo afuera de la puerta. Silencio. Un silencio tan pesado que parecía aplastar el aire. Luego alguien golpeó suavemente. Toc. No fue un golpe fuerte como antes. Fue educado. Casi como si un niño pidiera permiso. Toc toc. Mi garganta estaba seca. ¿Quién está ahí? Pregunté. Una voz infantil respondió desde el otro lado. Somos nosotros. No abrí. ¿Qué quieren? La voz tardó unos segundos en contestar. Queremos que veas. Sentí el mismo frío recorrer la sala otra vez. ¿Ver qué? Hubo un pequeño murmullo entre varias voces infantiles. Como si estuvieran discutiendo. Luego la misma voz volvió. La verdad. Miré la puerta. El seguro estaba puesto. Pero en ese momento algo comenzó a filtrarse por debajo. Una sombra. No era una sombra normal. Era como humo negro arrastrándose lentamente por el piso. Retrocedí. La sombra empezó a moverse dentro de la sala de cámaras. Y mientras lo hacía, las pantallas comenzaron a encenderse solas. Una por una. Primero la cámara del sótano. Luego urgencias. Luego pediatría. Las imágenes no mostraban el presente. Mostraban algo diferente. Grabaciones viejas. La fecha apareció en la esquina de una pantalla. 2009. La cámara mostraba el laboratorio del sótano. Las mismas camas metálicas. Los mismos equipos médicos. Y los niños. Los 9 niños estaban acostados en las camas. Con cables conectados a sus cabezas. Electrodos. Monitores. Varios doctores caminaban alrededor. Entre ellos estaba el médico que había visto antes. El de los ojos blancos. Pero en esa grabación sus ojos eran normales. Estaba vivo. Y parecía orgulloso. Uno de los niños comenzó a convulsionar en la cama. Los monitores pitaban. Una enfermera gritó algo. Pero el doctor levantó una mano. Continúen, ordenó. Los monitores mostraban una línea que bajaba lentamente. El corazón del niño se estaba deteniendo. Doctor, se está muriendo, dijo alguien. El médico miró el monitor con calma. Eso es lo que queremos. Sentí un nudo en el estómago. Queremos saber si la actividad cerebral continúa después de la muerte clínica. El monitor finalmente marcó línea recta. El niño murió. Pero el médico sonrió. Miren el electroencefalograma. Los doctores miraron la pantalla. Y todos se quedaron en silencio. Porque la actividad cerebral seguía. Las ondas del cerebro seguían moviéndose. El niño estaba muerto. Pero su cerebro seguía funcionando. Imposible, susurró uno de los médicos. No, dijo el doctor. Es un avance. La grabación saltó a otro momento. Otro niño. Otra cama. Otro paro cardíaco. Y otra vez. El cerebro seguía activo. Pero algo empezó a cambiar. Los niños que despertaban después de los experimentos. No eran los mismos. Una de las cámaras mostró a una niña sentada en su cama, mirando la pared. Una enfermera se acercó. ¿Cómo te sientes? La niña no respondió. ¿Puedes decirme tu nombre? La niña giró lentamente la cabeza. Y sus ojos. Eran completamente negros. La enfermera gritó. La grabación volvió a cambiar. Caos. Padres en el hospital. Doctores discutiendo. Uno de los niños atacó a un enfermero. Otro caminaba por los pasillos hablando con voces que no eran suyas. Los experimentos habían salido mal. Muy mal. El hospital intentó ocultarlo. Sellaron el sótano. Apagaron las cámaras. Y declararon que los niños habían muerto. Pero no murieron. Los dejaron ahí abajo. Encerrados. Vivos de alguna manera. Las pantallas se apagaron otra vez.
La sala volvió a quedar en silencio. La sombra negra en el piso comenzó a moverse otra vez. Y escuché la voz infantil detrás de mí, muy cerca. Ahora lo sabes. Me giré lentamente. Había un niño parado en la sala. El mismo que había visto primero. El de los ojos vacíos. Pero ahora había más. 1, 2, 5, 10. La sala estaba llena de niños. Todos mirándome. Nos dejaron abajo, dijo uno. Durante años, susurró otro. Oscuro. Frío. Solos. Las voces se mezclaban. Sentí que las piernas me temblaban. ¿Qué quieren de mí? Pregunté. El primer niño dio un paso hacia adelante. Que alguien lo sepa. Que alguien vea. Que alguien lo recuerde. Los demás niños comenzaron a repetir las palabras. Recuerde. 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 La sala comenzó a volverse más fría. Mucho más fría. ¿Y ahora qué pasa? Pregunté. El niño inclinó la cabeza. Y sonrió lentamente. Ahora podemos irnos. ¿Irse a dónde? El niño miró hacia el pasillo. A casa. Las luces del hospital parpadearon. Y todos los niños desaparecieron al mismo tiempo. La sala quedó vacía. Las cámaras volvieron a encenderse. Todo parecía normal otra vez. El hospital estaba en silencio. Como si nada hubiera pasado. Pero algo había cambiado. Porque en la cámara del vestíbulo, vi las puertas del hospital abrirse lentamente. Y varias pequeñas siluetas saliendo al exterior. Desapareciendo en la oscuridad de la noche. Nunca volví a ver a ninguno de esos niños. El hospital cerró el ala de pediatría meses después. Oficialmente por remodelación. Pero los trabajadores nocturnos del hospital todavía dicen algo extraño. Dicen que algunas madrugadas, las cámaras del sótano se encienden solas. Y muestran algo imposible. Las camas del laboratorio. Todas vacías. Excepto una. Donde a veces aparece un nuevo niño. Acostado. Con cables conectados a su cabeza. Como si el experimento nunca hubiera terminado.